Le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Para que usted vea cómo Dios tiene todo planificado. Estoy un poquito en la lata. Dios está... sé que hay que entender las cosas de Dios, porque si no las entendemos vamos a tener problemas. Le voy a pedir que dé share a la transmisión, por favor, para que otras personas se puedan beneficiar de lo que vamos a hablar aquí hoy. Mira cómo obra el Señor, por si usted tiene duda de qué pasó. Porque puede ser que diga, dígate, pero van a seguir cantando, mano. Hay libertad en la casa del Señor, no se preocupe, hay libertad en la casa del Señor. Cuando Lisa me entrega a las 10:30 a la pastora, se supone que sea a las 1:40, que nunca lo hacen. Nosotros le damos espacio al Espíritu Santo, pero ellos nunca lo hacen. Y cuando yo veo que me entrega a las 10:30, yo le hago, ya, qué extraño. ¿Pero por qué era? Porque Dios iba a tomar el control Él. Y Él iba a hacer lo que tenía que hacer. Y yo, si usted creyó el milagro, lo recibió. Porque de eso se trata. Yo no tengo poder ninguno. El poder lo tiene el Espíritu Santo y su fe. Porque la fe mueve a Dios. Entonces, ya mismo, con Elías, agarramos a Elías ya mismo, ¿verdad? Elías de la casa. Presente y multiplicado, dijo el Señor. Pero aquí lo han cogido en serio. Nos queda otro bebé por ahí por llegar, que es Jennifer, que está eso ya mismo, como un par de semanas está Jennifer. Y Tashira y Jeremy también vienen por ahí. Gloria al Señor. Voy a tocar un momentito el punto del día 14 de la marcha. Recordando que nosotros marchamos a defender a nuestros niños. No es otra cosa. Aquí no estamos en contra de nadie. Nosotros somos los niños. Nos preocupan los niños. Y hay la posibilidad que entonces agarremos una guagua, porque ya un par de personas se me acercaron que alquilemos una guagua. Si al final usted me hace el favor con algunos, Carmen Teresa, alguien que tome lista allí, quienes se apuntarían en la guagua para saber si vale la pena la guagua, pues nos los dejan saber. ¿Ok? Bueno, me imagino que todos los que vieron el tema de hoy les creó curiosidad, ¿verdad? Porque el tema es Back to the Future. Esos son de mis películas favoritas, quiero que sepan. Yo la puedo haber visto 1500 veces cada una, son 3. Yo las tengo. Cuando las veo en televisión las grabo para después verla cuando puedo. Y no me preocupa. Y sé lo que va a pasar, sé cuándo van a toser, cuándo van a estornudar, todo. Pero lo que pasa es que me es interesante la trama de la película. Película del 1985, por ahí más o menos. Y esa película, para el que no la ha visto, o el que no sabe de qué estoy hablando, está Marty McFly, que es Michael J. Fox, que tiene amistad con un científico medio tostado, que le dice el Doc, y él está haciendo un experimento con una máquina del tiempo. ¿No está la transmisión? Sí está. Lo que pasa es que el que está se olvidó de mover la cámara, pero ¿sabes? Sí, se quedó dormido, pero no, eso no es nada. Héctorcito. No, pero eso es difícil. Yo me quedaría, conmigo, yo no puedo ser camarógrafo. Conmigo estaría al garete. Pues entonces, ocurre un evento que tiene que salir corriendo. Él se monta en el auto que está, que es un DeLorean, y se va huyendo de unos libios. Y entonces se activa la máquina del tiempo. Y él cae en 1955. Cuando sus padres están en la escuela que aún no se conocen. ¿Verdad? Entonces, el problema que él tiene ahora es ¿cómo regreso? Pero él dice, el Doc tiene que vivir aquí. Y él va y lo busca en la guía y lo encuentra. Y el Doc lo da por loco. Muchachos, tú eres loco que no máquina del tiempo, porque él la inventa 30 años después. Entonces se forma una dinámica en lo que el Doc busca la manera de enviarlo de nuevo al futuro, ¿verdad? Back to the future. Y entonces ocurren una serie de cosas por él estar ahí.
que hacen que se distorsione la vida de él en el futuro. Lo que pasa es la primera. Porque si los papás no se conocen, él no nace. Entonces la mamá se enamoró de él. Y no le hacía caso al papá y él tiene que hacer todos los intentos de que el papá y la mamá vayan al baile y se den un beso y entonces sigan. Pero entonces, cuando comienza la película, él está en su familia que es totalmente disfuncional. Es una familia totalmente, el papá es como medio, ¿sabe? Hay un malo, ¿verdad? En el barrio, el malo de la escuela que era Biff, que abusa de él de adulto. Abusa de él, el tipo muchacho que tiene ese pelo que yo creo que no se lo lava porque tiene un grasiento en ese pelo ahí. Y la mamá, son algaretes, todos los hermanos son algaretes, es un algarete la familia. Y ese punto es importante y ahorita lo vamos a tocar. Pues, ¿por qué el tema? Porque yo voy a leer primero esto, entonces les explico. Vaya conmigo a Jeremías. A mí me encantaría que usted anotara siempre los versículos y después vaya a su casa y los estudie, para que no se quede con eso solamente superficial y lo pueda tener y lo penetre en su ser. Jeremías 6, del 10 vamos a leer hasta el 17, dice. Aquí en este capítulo Jeremías está hablando, o sea, el Señor está hablando a través de Jeremías, anunciándole a las diferentes tribus que hay castigo por haberse apartado de lo que él había establecido para el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces dice a partir del versículo 10. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? ¿Tienen sordos los oídos y no pueden oír? Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Por eso ahora estoy lleno de furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas y sobre los que son viejos y canosos. Gracias a Dios aquí son ninguno. En esta área por lo menos estamos libres. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Puse centinelas sobre ustedes que dijeron estén atentos al sonido de alarma, pero ustedes respondieron, no prestaremos atención. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Aquí el Señor está haciendo una advertencia al pueblo, diciéndole, ustedes todos se desviaron. Habla de los sacerdotes y los profetas también, ¿sabes? Está hablando de todo lo que yo enseñé, dice el Señor. Ustedes de todos se han desviado. Pero como el Señor es bueno, le dice en el versículo 16, le dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo. La Reina Valera dice por la senda antigua. El camino justo y anden en él. O sea que el Señor le dice, deténganse un momentito, hay un cruce. Tiene break de virar hacia lo que yo le establecí.
hacia los que yo les enseñé, hacia lo que yo establecí para este pueblo para poderlos bendecir. Y no hay problema. ¿Está conmigo? Me está siguiendo, ¿verdad? Pero necesito que me siga. Porque cuando usted lee o escucha todo esto que yo acabo de leer aquí, es diferente a lo que se oye todo el tiempo en la iglesia. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, todo está bien, conquistarás la tierra. Pero es que hay dos cosas, hay que leerlo todo. ¿O todo es eso? No, eso se lo dijo el Señor a ese pueblo, pero también le dijo, ¿te desviaste? Pues acabaré contigo. Y si usted ve la historia del pueblo de Israel, ve todo esto manifestado. Donde el pueblo de Israel ha pasado la historia de dando cantazos, hasta 1948 que por fin vuelve a ser nación. Pero siendo una promesa del Señor también. Entonces, ¿qué es el camino antiguo o la senda antigua? Un día, algunos de nosotros, en algún día, unos los criaron, otros en el camino, vinieron al Señor. De alguna manera, porque aunque te hayan criado en el Señor, en tu crecimiento tienes que haber tenido un encuentro con Dios. No importa, porque te pueden haber criado en el Evangelio y si no tuviste un encuentro con Dios. Hay gente criada en el Evangelio que está en el mundo ahora mismo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Porque yo creo que el que tiene un encuentro con Dios es bien difícil que se aparte del Señor. Lo veo bien difícil que se aparte. Pues nosotros venimos a Cristo un día. Y viene esa alegría y ese gozo. Y entonces se manifiesta lo que dice el Señor. Pongo delante de ti camino de bendición, camino de maldición, camino de muerte, camino de vida, pero escoge la vida. Y entonces tú decides en ese cruce que habla ahí, por qué camino te vas. Y el Señor te dice, escoge la vida. Entonces cuando tú escoges la vida, empiezan a ocurrir cosas hermosas en tu vida. Empieza un proceso en uno cuando el Espíritu Santo viene a morar en uno. Entonces empieza el upgrade que yo les digo, que el sistema operativo tiene que tener un upgrade para que entonces tú te puedas conectar con el Señor y entonces que se manifieste todo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero ¿qué pasa? Eso tiene unos ejercicios que hacer. Por ejemplo, orar, leer la palabra, discipularte, congregarte, entre otras cosas. Y entonces, mientras estás haciendo eso, estás leyendo, estás orando, estás asistiendo, te metiste a discipularte. ¿Por qué el discipulado? Porque el Señor sigo ir por el mundo y hacer discípulos. No Jesús no dijo vayan por el mundo y llenen iglesias. No, el Señor dijo vayan por el mundo y hagan discípulos. Es lo que pidió el Señor. Entonces cuando tú haces eso, entonces hay unas personas que vienen al Señor y tienen un gozo bien brutal encima. Yo los noto, están que vienen a la oración, vienen el miércoles, vienen el viernes y el domingo y dicen, no hay otro día. ¿Serio? No hay otra cosa, hay otro día. Díganme, el discipulado ahora, la vigilia de María Caridad y estamos en todos lados. Pero hay una parábola que hizo el Señor que fue la del sembrador. Que la semilla, hay una semilla que cae superficial y viene el sol y la quema. Empieza a brotar, pero de momento, ¿por qué? Porque cuando el primer amor llega a ese que le llaman, porque ocurre en las parejas, cuando estás enamorado al principio, ay Dios mío, cuelga tú. No, cuelga tú. Vamos a colgar los dos. 1, 2, 3, clac. Hello. Pero si acabamos de colgar, sí, quería ver qué hacías. Y te acuestas a dormir y te empiezas a ver a él, a ella, o a él, a ella en tus sueños. Y en vez de las ovejitas brincando, lo ves a él o a ella brincando. Y tú estás contando 1 para poderte dormir. Y cuando abres los ojos en la mañana, lo primero que es ella o él. Y te miras en el espejo y si se ve un brillo en esos ojos.
Entonces después se casan y con el tiempo después se odian. Yo sé de parejas que se han divorciado y se odian. O sea, no se pueden ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues me imagino que no se cultivó como dije, ese primer encuentro con Dios. No leíste, no oraste, no te discipulaste y no te congregaste. Porque llegaron los hijos y toda la atención fue para los hijos. Y entonces el PlayStation o el Xbox y las series y los juegos y las cosas. Y cuando viene a ver siempre hay algo. No, yo hoy juego bowling, no, y voy a jugar el baloncesto el jueves, que voy con las muchachas. Y cuando vienes a ver, se distorsionó ese amor que había al principio. Pues la diferencia, no hay diferencia en el Señor. Entonces, cuando venimos al Señor, venimos con ese cuidado a la santidad, porque al principio, cuando yo me convertí, fue un encuentro con Dios tan espectacular. Y yo empecé a leer la palabra, y yo iba, y yo me discipulaba, y yo iba el miércoles, y yo iba el lunes a la oración, y yo iba el domingo, y yo iba a todo. Pero habían cosas que todavía yo no había entendido que seguía haciendo. Pero el Espíritu Santo me redarguía, y yo hacía, wow, parece que esto no le agrada a Dios. Yo no seguía. Eso es lo que hace la diferencia. Porque queremos venir al Señor y seguir nuestra vida igual que como era. Ya soy salvo, qué bueno, ahora sigo. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero sí, el pecado y todo es pasado, pero tu vida, tu forma de vida tiene que cambiar también. Tiene que irse, echarla para afuera también. Entonces, ocurre lo que le pasa cuando un alcohólico o un adicto recaen. ¿Cuándo recayó? Ayer no. Recayó hace 2 meses. ¿Cómo que hace 2 meses? Pero él no había recaído. Claro, sí, pero empezó a hacer esto, dejó de hacer esto, empezó a juntarse con los que no se tenía que juntar, empezó a meterse donde se tenía que meter. Y se le olvidó que 1 es demasiado y 1000 no son suficientes. Y recaen. Y pasa en la iglesia están aquí. En 2 meses están ahí donde está Kelvin. Después están donde está Rosita. Y después están ayudando a los diáconos allí en la puerta. A ayudarlos allí por si necesitan, no, pero si necesitan ayuda al lado de la puerta. Y cuando vienes a ver, están ayudando en el parking. Y no los vuelves a ver. Yo me doy cuenta. Cuando yo los empiezo a ver que se siguen alejando, yo le digo, ven acá. Hay sillas en el parking. Porque es un proceso. Y cuando vienes a ver qué pasó, bueno, ya no vienes todo el tiempo, porque cuando se convierten, vienen los miércoles. Pero ya se convierte, chacho, no es que los miércoles, hermano. Ya, entonces le dedicamos al Señor 8 horas al mes. ¿Por qué 8 horas al mes? Sí, porque en tu casa no le dedicas el tiempo tampoco. Quizás se lo dedicaste en un tiempo. Si ha cambiado la vida tuya de alguna manera, tienes que ir al pasado. And then, back to the future. Por ahí es que te voy y me vas a entender ya mismo. Apocalipsis 2, 4 al 6. Óyete esto. Mucho silencio aquí. Dice, yo sé todo lo que haces. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. El apóstol Juan aquí escribiendo, escribiendo lo que el Señor le está diciendo. Jesús hablando a través de Juan. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Yo sé lo que has hecho, porque sí hacías en un tiempo,
yo sé tu pasión, yo sé cómo orabas, yo sé cómo leías, pero algo pasó. ¿Me dejaste llamar? Antes me llamabas todos los días, ahora no me llamas una vez a la semana. Antes me venías a ver, ahora quieres chatear. Antes todos los días leías un poquito, ya no lees. Antes venías a la oración, venías el miércoles y venías el domingo. Ya vienes el domingo y llegas ya cuando se acabó la adoración. Pero mira lo que dice el Señor. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí. Y haz las cosas que hacías al principio. Eso en los deportes y en los negocios y demás se llama back to the basics. Volvemos a los básicos, porque hay unas cosas que son básicas. En el baloncesto es básico. Hombre, bola. No hay otra cosa. Hay que galdearle al que tiene la bola. Y hay que tratar de que no meta la bola. Pero entonces, antes galdeábamos así, ahora cambiamos y ahora galdeamos de otra forma, pues nos meten la bola y perdemos. Tenemos que virar para atrás. Vamos a los básicos como empezamos. Estábamos ganando. ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? ¿Qué pasó en el camino que cambiamos? Porque entonces, mira lo que dice el versículo 13 de 6:13 de Jeremías, lo que leí ahorita. Mira lo que dice el 6:13. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas que están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. La gente quiere estar en lugares que se acomoden a lo que quieren y a donde los hace sentir cómodos. Por ejemplo, pero ahí dicen que no es necesario casarse. ¿No? Pues vamos para ahí. Y empiezan las doctrinas de error a entrar en la mente del hombre. Porque entonces miramos una serie de iglesias, hechos prósperas totalmente, y te va todo el mundo. Y los testimonios. Pero te voy a decir algo. Yo hacía un multinivel una vez, en los 90 por allá. Bueno, era bueno porque el sistema de educación que yo cogí ahí para que me ayudó en lo profesional fue brutal. Pero después de un tiempo me di cuenta que la mayoría terminaron divorciados. Porque se enfocaron en si el tiempo y el dinero no fuera un problema, ¿qué tú harías? Y está chévere porque está chévere. Pero ¿qué es más importante? En el Señor, nosotros lo que nos llama el Señor es a ser obedientes. Sacrificio no quiero, dice el Señor. Yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Y a través de la obediencia, yo te bendigo. No te preocupes. ¿Tú quieres ser próspero económicamente? Lo primero que tienes que ver es si Dios va a determinar que tú seas próspero económicamente. ¿Por qué yo te digo eso? Porque hay una gente que no puede ser próspero económicamente. No pueden. Hay gente que no puede. Hay gente que no sabe manejar $100, no le pueden dar 1,000. Hay una gente que sí. Pues a eso Dios los va a prosperar. Pero Dios te dice una cosa y te garantiza una cosa. Yo no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Eso sí yo te lo aseguro. Y que Él te va a prosperar mucho más abundantemente de lo que tú puedes necesitar. Eso sí te lo garantiza el Señor. Eso sí te lo garantiza el Señor. Que no te va a faltar nada. Que vas a poder vivir sin problema. Sin problema. Pero la gente quiere. Trae tanto porque te viene tanto. Te perdiste la bendición. Esas doctrinas hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, porque atraen a cualquiera. Pero cuando se te para, oyes la palabra del altar, todo va en esa línea. Porque yo, en un principio, cuando me empecé a congregar, me congregaba en un sitio que gracias a Dios el concepto lo eliminaron. Pero todo era de liderazgo, de esto, pero como yo leía, yo decía, pero ¿y el amor de Cristo? El amor de Cristo. Terminé fuera. La motivación hoy en día se ha convertido en una cosa violenta. Y mensajes buenos, para oírlos tan buenos. Pero mi salvación. Hay mensajes de salvación. Decimos estas cosas que yo dije aquí hoy. Que el Señor si viene y roe la tierra. Porque todo es pisa lo que te pertenece, conquista lo que es tuyo. Se abren nuevos tiempos para ti, para la conquista. Cristo viene, hermano. Cristo viene. Y lo último es la paternidad. Ahora nos enfocamos en paternidad, que tienes que tener alguien que sea tu padre terrenal para tú poder tener padre celestial. Father y mother. Y yo te lo tengo que decir porque te tengo que advertir para que tú no caigas ahí. El Padre es el Padre que está en el cielo. No llames nadie Padre en la tierra. El único Padre es el que está en el cielo. Vas entendiendo por qué tenemos que back to the future. Jeremías 6, 13 y 14, la voy a leer las dos ahora. Dice, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Yo voy y le digo, Marta, date una ofrenda de tanto para resolver ese problema que tú tienes. Dan paz donde realmente no hay paz. Entonces tú los das y te dices, ay, qué paz tengo. Paz. La Biblia dice, dé como ha propuesto en su corazón. Y los puedes dar. Pero no por esa razón. No para que tengas paz, porque te puede quitar la paz en algún momento. Oración, lectura, congregarse, diezmar y ofrendar. Porque entonces caes en la dificultad financiera, porque ahora sí te voy a hablar de cómo es la cosa, como dice bíblicamente. La Biblia nos habla de diezmar y ofrendar. Pero entonces cuando el Señor los empieza a prosperar, que el diezmo empieza a crecer, hacen. Entonces la pregunta que te tienes que hacer, pues está bien, ¿quieres dar menos? Dale para que el Señor te lleve para atrás otra vez. Porque a ti lo que te rompe, ¿dónde es eso? Eso que yo te dije. Entonces hay una sanidad superficial. Vamos ahora Back to the Future 2. La tercera no la voy a tocar. Cuando él logra regresar, ¿verdad? Se acaba la primera película, pero entonces cuando él llega a la casa, porque hay un evento donde él está tratando en el pasado, allá en el 1955, él está tratando de juntar a sus papás porque la mamá se enfocó en él. Y él los trata de enfocar. Entonces Biff, el malo, el que cogía al papá en el futuro, allá en el 1985, y le daba y lo dominaba y abusaba de él, por cosas que suceden,
se tuvo que enfrentar a él. Y le metió un puño y lo noqueó. Y entonces se fueron y bailaron y se dieron el beso y todo quedó bien. Así que vámonos. Pues cuando él regresa, que entra a la casa, el papá era un escritor famoso. La mamá, bueno, venían de jugar tenis. La mamá con todos los... estaba restaurada. Bueno, una cosa espectacular. Los hermanos eran profesionales. Y él dijo, entonces Biff se había convertido en el que le lavaba el carro y le hacía los mandados al Señor luego de abusarle. Entonces, viste que fue y se arregló algo y cambió el futuro. Pues entonces, en la 2, el doc le dice, tenemos que regresar porque hay un problema con tu hijo. Tenemos que ir a detenerlo para que no pase esto, con el hijo que él va a tener en el futuro. Pues hacen todo, chévere, lo resuelven. Pero entonces Marty entra a una tienda de antigüedades y encuentra un libro que tiene todos los resultados de los deportes hasta el año 2000. Y están en el 2025, una cosa así. Y él hace, si yo te digo la loto de los próximos 3 meses, tú te vas a poner feliz. Él coge la revista y se la lleva. Pero el doc le dice, no, chico, tú no puedes hacerle eso. O sea, vas a cambiar muchas cosas. Y se lo quita y lo tira en un zafacón. Pero entonces, Biff viejo, el Biff, el malo de ese tiempo, la encuentra, se lo lleva y la lleva, va al pasado y se la entrega a él mismo en el pasado. Y cuando entonces ellos regresan al futuro de nuevo, se dan cuenta que todo está cambiando. Hay un desorden brutal, la policía es corrupta, está todo abandonado. Es una locura lo que está pasando en el barrio. Porque Biff era el que controlaba todo. Pues entonces, ellos tuvieron entonces que buscar la manera, porque no entendían qué pasaba, de ir al pasado de nuevo, a evitar que él cogiera ese libro para que entonces se pudiera arreglar el futuro. Ahora bien, hay decisiones que tomamos, malas y buenas, que marcan nuestro futuro. Hoy nosotros somos las decisiones que tomamos hace años atrás. Hoy somos eso. Pero hay una explicación espectacular en la Biblia que se llama la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pide en vida, el menor pide en vida su herencia porque se quiere ir para el mundo a disfrutarse la vida. Baila en las calles de día, baila en las calles de noche. ¿Se acuerda esa canción, verdad? Entonces, eso es una ofensa al padre en ese tiempo, porque se supone que tú no podías heredar en vida en ese tiempo. Pues entonces tú estabas diciéndole a tu padre, quiero que te mueras. ¿Verdad? Ese era el concepto que tenían los judíos. Deseo que te mueras, dame mis chavos que me voy. Entonces, él se va. Y yo no sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Porque no determina cuánto tiempo pasó. Pueden haber sido años. Donde se gozó con mujeres, bebió, se metió drogas. Estoy yo acá, ¿verdad? En el tiempo de ahora. Parició, jangueó, hizo todo lo que quería. Pero llegó un momento en Lucas 15, 17 y 18 que dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y dice la Biblia que él regresó y que cuando venía por el camino, el padre corrió hacia él y lo recibió y le dijo: pónganle vestidura nueva, calzado nuevo, traigan el anillo y maten el becerro gordo, porque mi hijo que estaba muerto ha regresado. ¿Qué tuvo que hacer él? Ir al pasado, ver la situación del pasado y volverla al futuro, y en el arrepentimiento
recibió perdón y restauró su vida. Sí se quedó pelado después cuando el papá se muera, pero ese es el pago de decisiones, porque el pecado siempre va a traer consecuencias, aunque el Señor te perdone. Siempre va a traer consecuencias. No te creas que uno se libra de que pecó. Pregúntale a David si tuvo consecuencias, ¿verdad? El Padre lo recibe. Entonces, pero pastor, ¿y cómo yo vuelvo? ¿Qué hizo Marty McFly? En la primera y en la tercera. Buscó al Doc. Él buscó a quien único lo podía ayudar a regresar. Era el Doc. Él hizo todo lo posible por conseguir dónde estaba. Y lo encontró. Y cuando lo encontró, le habló, le explicó. Y el Doc le dijo, vente, vamos a resolverlo. Tengo que enviarte de vuelta al futuro. Para que cuando vuelvas al futuro, esté mejor que lo que está ahora, como hizo el hijo pródigo. Servicios, miércoles y domingo. Discipulado, domingos a las 9 de la mañana. Servicio de oración, un lunes sí, un lunes no. Tiempo en tu casa, 15 minutos. Empieza con 15 de oración. Tú puedes tener 4 momentos de 15 minutos y oras 1 hora al día, para empezar. Tiempo de intimidad con Él. ¿Cómo es la intimidad? La intimidad no es, Señor, perdón, no. La intimidad, cuando una pareja va en intimidad, es en intimidad. Por eso se llama intimidad. O sea, se llama intimidad cuando vayas a orar, dice el Señor, métete al lugar secreto, a tu aposento. El aposento en el tiempo de Jesús era un lugar que había en el segundo piso, que era donde la pareja tenía intimidad. Por eso lo dice de esa forma. Porque Él quiere intimidad. Él dice, te quiero conocer. Cuando usted busca qué es la palabra conocer en la Biblia, del griego, se va a dar cuenta que es intimidad. Hay unos momentos de intimidad y hay unos momentos de hablar. El momento de intimidad a veces ni se habla. Es la musiquita puesta en adoración, en irte en el espíritu completamente, meter tu espíritu allá adentro y penetrar el Espíritu Santo y llorar con Él, reír con Él. Es como la palabra cara a cara. Que nadie diga nada. Déjame pasar este momento. Como la canción que cantó Lisa, en tu presencia. Mis ganancias no son nada cuando están en su presencia. Nada es nada cuando estás en su presencia. Él y tú. Experimenta esos momentos. Que al principio pues está bien, pero inténtalo. Va a llegar el momento. ¿Cuántas veces tuviste, Víctor, cuántas veces tuviste que llamar y rapear ahí hasta que? Ay, ¿qué? Se lleva un tiempo. Porque tienes que para la intimidad tienes que conocerte. Tienes que entender a quién vas a conocer, a quién vas a hablar, con quién estás hablando. Yo no, porque la pastora se derritió el primer día, yo no tuve muchos problemas. ¿No? Estoy en el altar. Silencio total, para que tú veas. Pero yo me derretí también. ...21 días se crea un hábito. Yo empecé a caminar porque yo hacía cardio y otros ejercicios, pero me lastimé una rodilla y prefiero caminar. Y me tengo que levantar así a las 7 de la mañana a veces que no quiero.
pero lo hago para crear el hábito. Y lo creé ya. Ya el viernes no camino ni sábado ni domingo y el lunes me levanto a caminar. Porque creé un hábito. Así creé el hábito de lectura. Pero yo lo creé antes de conocer al Señor. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, ya te va a hacer falta. Agárrate el Evangelio de Juan y empieza a leer un capítulo diario. Un capítulo. Consíguete una Biblia de estudio. Lees el capítulo y lees la parte de estudio y te vas viendo la majestad de Jesús en el Evangelio de Juan. Al Hijo de Dios, al Dios encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en ese mismo capítulo dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces cuando vas al capítulo 3, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es que te estoy invitando. Tú no tienes que preocuparte por eso que yo leí ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú andas en los preceptos de Dios, tú no tienes problema. No tienes que preocuparte. Yo no tengo de qué preocuparme. Que yo fallo, seguro. Y cuando fallo voy a los pies del Señor y me equivoqué, Señor, perdón. Sí, pero lo tengo que aceptar. No es seguir haciéndolo sabiendo que está mal. Pues usted no va a tener problema. Pero debe saberlo, es importante saberlo. Los discipulados son a las 9 de la mañana todos los domingos. El cielo pasará, la tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará, hermano. Usted puede estar viendo cosas en las noticias, puede estar dándose cuenta que legalizan la droga, que legalizan el alcohol, que legalizan la prostitución, que legalizan todo. Lo pueden legalizar, pero la palabra de Dios nunca pasa. Si Dios dice que no, es no. Es no. Aunque lo diga, por eso dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. El hombre puede decir que sí, yo digo que no. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no. Usted no se puede dejar llevar por la marea del mundo. El mundo va hacia la perdición. El mundo va para la destrucción total. Para ahí va el mundo. Ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecho y angosto es el camino y pocos son los que la alcanzan. Pero usted tiene que ser de los pocos. Los pocos son millones. Nosotros tenemos que estar basados en los adoradores. Nosotros tenemos que estar basados en lo que hizo la iglesia antigua. Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esa no es otra cosa. Nosotros pues hacemos bonito, ponemos luces, todo para que usted esté bonito, pero eso no tiene que ver. Podemos tener un coliseo y está chévere porque cabe mucha gente y hay mucha facilidad. A mí me encanta, me fascina, pero eso no tiene que ver. Es seguir la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? Todos los días iban al templo, leían la palabra constantemente, oraban por los enfermos y compartían con los demás. Eso es la doctrina de los apóstoles. Discipulados 3 años y medio por el Señor. Sin discipularte no hay break. Yo he estudiado un montón. Yo quiero que tú sepas, yo hice una maestría en teología, pero yo la hice antes de ser pastor, ni de pensar que yo iba a ser pastor. En mi vida yo juraba que yo era evangelista, que yo iba por ahí a llevar el mensaje. Pero yo estudié antes, no para ser pastor. Yo estudié porque yo quería conocer, porque yo quiero todos los trucos que existen para entender la palabra. Y me falta, quiero aprender hebreo. Estoy esperando que Gerardo tome misericordia de mí. Yo quiero conocerlo. Me enamoré. Y yo espero que tú te enamores. Porque si te enamoras te transforma. Te transforma. Juan 14:6.
Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hermano, no hay intermediarios. No hay intermediarios. Jesús. El único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Hombre, no hay más nadie. Usted no tiene que buscar a más nadie. Ni mujeres ni hombres. Solo Jesús. El camino ¿a dónde? A la salvación. La verdad que te lleva a la salvación. Y la vida eterna. Porque vivimos para la vida eterna. Y eso es lo que usted tiene que velar, su vida eterna. Cuando usted deje de existir en este mundo, ¿dónde va a abrir los ojos? No es broma. ¿Por qué no es broma? Porque lo dice aquí. Y si usted cree que esta es la palabra de Dios, pues la palabra de Dios lo dice. Dice que un día no vamos a estar aquí, pero la vida eterna es más grande y más extensa que la vida natural en la tierra. Mi papá duró 100 años. Los 100 años de mi papá, comparados con la vida eterna, es agarrar un dedal, meterlo en el océano. Y ese es los 100 años de mi papá versus el océano completo. 3/4 partes del mundo son agua. Pero lo que dice ahí de la vida eterna, cuando es fuera de la presencia de Dios, no good. Jesús lo mencionó muchas veces. Allí será el llanto y el crujir, el lloro y el crujir de dientes, donde la llama no cesa y el gusano no muere. Es que Él es Él. ¿Los estoy asustando? No. Les estoy diciendo lo que dice la Biblia porque los amo y yo quiero que ustedes tengan eso. Yo me puedo quedar con esto yo y allá que le echaba el mundo. No. Soy un irresponsable si hago eso. Yo tengo que dar por gracia lo que por gracia me fue dado. Y si yo me paro a hablarle cosas bonitas nada más a usted aquí, yo tendré que pagarle a cuentas al Señor un día. Cuando digo, mira, pero tú usabas la Biblia así nada más. No, la Biblia es tapa a tapa hasta los mapas. Hasta los mapas. Tenemos que estar enfocados, hermano. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es nada. ¿Y cómo tú haces eso? Con la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que comenzar a tener esa relación con Dios a través del Espíritu Santo. Si no conoces el Espíritu Santo, necesitas conocerle. Necesitas conocerle urgentemente y tener un encuentro con Él. Un poquito de calor. ¿Usted tiene calor ya? Porque yo tengo calor. Yo estoy aquí asándome. Fuego. Efesios 2:18. Pueden subir las chicas. Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? No lo dice ahí, pero yo te estoy añadiendo. ¿Por qué Back to the Future? Si tu vida en algún momento estás viendo que no es igual que como era antes, que en un momento fue bien chévere, vida en el Señor me refiero, pues entonces tienes que ir a ver qué pasaba en aquel momento que estabas con ese gozo, con esa alegría. Y yo sé que María y la cosa esta que está pasando hoy en día ha causado ese efecto en muchas personas. Muchas personas. Y yo creo, mi opinión en mis conversaciones con Dios, que Dios está probando la iglesia, no el mundo. No el mundo. Dios está probando la iglesia. 30% de las iglesias están cerradas y no van a volver a abrir. Se fueron. Y 34% de las personas que asistían a la iglesia no van a regresar. Estadísticas científicas que ya se han sacado en varios sitios y todas dan el mismo número. ¿Por qué? ¿Sobre qué estaban cimentados? Jesús termina
el Sermón del Monte, diciendo que habían dos constructores. Uno construyó en arena y otro sobre roca. Y dice que el que construyó la arena, un momento dado vino viento, vino lluvia, vino los ríos y los mares y se llevaron la casa. Entonces dice que la que estaba sobre la roca, vinieron vientos, vino lluvia, vino los mares y los ríos y la pasaron, pero no la derribaron. A ambas le pasó lo mismo. A las dos. El relato es idéntico. No dice que el viento era más duro aquí, no. Idéntico. ¿Por qué una cayó y la otra no? Donde estaba cimentada. Y Jesús lo hace con todo propósito, diciendo sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca que los constructores desecharon se llama Cristo. Si usted pone su fundamento en Cristo, usted ni a la muerte le va a tener miedo. Ni a la muerte le va a tener miedo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Jesús. Decía Pablo. Que usted ahora se va a empezar a tirar. No me refiero a eso. Es vivir con temor. Es vivir con temor. Nosotros los que le creemos a Cristo no vivimos en temor. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Tenemos todos los ejemplos de Daniel en el foso de los leones, los jóvenes hebreos en el horno de fuego, los discípulos 2 veces en 2 tormentas en el mar de Galilea, el apóstol Pablo en alta mar con aquel terrible tempestad que desbarató la embarcación, pero el ángel le había dicho: no te preocupes, que a ti no te va a pasar nada porque tú tienes que llegar a Roma. Pero usted tiene un propósito y usted va a estar en la tierra hasta que su propósito se cumpla. Cuando su propósito se cumpla, el Señor va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos. Por eso, vaya al punto, como en la 2, que hubo que ir. ¿Dónde fue el punto que se distorsionó esto? Cuando él agarró la revista de los deportes. Ahí fue que se distorsionó todo. El error de él fue haber comprado esa revista con el objetivo de enriquecerse con trampa. ¿Dónde fue que pasó? Pues usted tiene que ir, montarse en el tú lo tienes, mira, Andrés lo tiene ahí en el pecho, en el DeLorean, y ir a 88 millas por hora hasta llegar al punto donde ocurrió. Entonces, busca al Doc. Doc, ayúdame, voy a ir para atrás. Aquí estoy yo, aquí están los pastores, aquí están las ancianas, aquí está todo el que necesita, donde quiera que usted necesite ayuda, para ayudarlo a Back to the Future. Para que entonces, cuando se resuelva acá, se va a arreglar aquí, en el futuro. Yo te lo aseguro que se va a arreglar aquí en el futuro. Así que, busca qué fue lo que pasó. Busca qué fue lo que pasó y mantengámonos en lo que hizo Jesús hace 2000 años. Que nos mostró la salvación a través de la cruz y nos enseñó que los caminos que hay que seguir son los que están probados. Abraham, Isaac, Job, José, Moisés, Josué, David y todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia. Lo que los hombres y mujeres de Dios marcaron, un camino ya. Y el que marcó Jesús sobre todo, que nos dejó esa huella para caminar. No se salga de ahí. Después el apóstol Pablo y los discípulos. No se salga de ahí. Siga lo que aquí dice. No trate de adelantarse. No. En su paso, en el tiempo de Dios, continúe su camino. ¿Y cómo lo logra? Discipúlese. Lea. Ore. Adore al Señor. Tenga una vida conectado con Él y usted va a ver cómo su vida se va a resolver en un momentito. ¿Que va a haber problemas? Claro, sí, siempre. No hay manera de que no los haya mientras estemos en esta tierra. Pero con el Señor es más fácil.
aún las pérdidas, aún todas las cosas que ocurren con el Señor, siempre es más fácil. ¿Ok? Incline su rostro, por favor. No puedo volver.